pueden necesitar ampliar su formación o actualizarse en los temas relacionados con promoción de la salud. En ese orden de ideas, si ustedes me autorizan, le pido a Angélica, por favor, iniciar la grabación para que ustedes pues, la puedan tener y se las podamos enviar al finalizar la sesión de hoy. Perfecto, gracias Carmen Ana por tu respuesta. Entonces, querida Angélica. Listo, sí señora. ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando, no veo. Perfecto. Entonces, reciban un afectuoso saludo en esta tercera sesión de formación para promotores de salud en nuestra universidad. Muchas gracias por su puntualidad. Hoy habíamos hablado de el tema estilos de vida. Este es nuestro reto de profundización hoy. Estilos de vida y promoción de la salud. Como siempre, les voy a hacer algunas propuestas a nivel de metodología. La primera tiene que ver con mirar nuestros estilos de vida. Cuando nosotros nos cuidamos, realmente estamos en mayor, ampliamos las posibilidades para cuidar a otros. Esa posibilidad de crecer en el cuidado nace en nosotros. Entonces, las primeras preguntas van a estar en torno a nuestros hábitos y nuestros estilos de vida. Entonces, en muchos momentos vamos a necesitar escribir. Escribir nos ayuda a poner afuera y nos ayuda a mirar, a observar, a ser observadores de eso que sale de nosotros y ponemos allí. Entonces, en muchos momentos les voy a invitar a pensar en sus estilos de vida desde una lectura desde la promoción de la salud. Y ese escribir nos va a ser útil. Ese encuentro con nosotros mismos que nos lleve a fortalecer prácticas de cuidado con nosotros y a reforzar en nosotros estilos de vida saludables. Otra invitación que les voy a hacer hoy es, vamos a retomar en muchos momentos la experiencia de las sedes. Cuando ustedes participan y aportan y nos cuentan desde sus experiencias, desde la experiencia de las sedes, las preguntas que surgen, las actividades que realizan, los aprendizajes que han hecho, todos podemos aprender y la sesión es mucho más enriquecedora cuando están sus voces en ella y podemos aprender todos de la experiencia de todos. Vamos a, desde una comprensión amplia de estilos de vida que vamos a hacer y que les voy a proponer desde lo conceptual, vamos a hacer un recorrido por estilos de vida en la relación con nosotros mismos, con los otros y con el ambiente, y allí les voy a invitar a que recuperemos la experiencia de las sedes. Como siempre, les agradeceré que para facilitar la comunicación, pues siempre digan el nombre y la sede desde la que se conectan, de tal manera que nos vayamos conociendo y vayamos sintiendo que todos nosotros somos parte de un gran equipo en la universidad que está interesado en el tema de promoción de la salud y que estas sesiones sean el inicio de un proceso de construcción conjunta, de acompañamiento y de trabajo colaborativo que nos permita lograr mucho más de lo que estamos logrando. Este es el recorrido y la ruta para hoy. Entonces, yo voy a empezar por qué son estilos de vida y que pensemos un poquito desde lo que sabemos y lo voy a poner a dialogar con conceptualizaciones actualizadas del tema de estilos de vida. Eso en un primer momento y es más cortico. Luego, la idea va a ser trabajar cómo fortalecer estilos de vida, porque eso, la propuesta es tener herramientas para trabajar el tema de estilos de vida desde las sedes. Y entonces, allí es donde les digo que la experiencia de las sedes va a ser muy valiosa porque ustedes ya vienen trabajando estilos de vida. Entonces, siempre voy a instalar la pregunta, bueno, ¿y cómo lo estamos haciendo desde las sedes? Y qué rico, entre más voces haya de las sedes, pues más podemos aprender unos de otros. Y en la parte final de la ruta, ustedes ven que escribí cómo evaluar y proyectar procesos para el desarrollo de hábitos y estilos de vida.
¿Por qué? Porque cuando trabajamos estilos de vida a veces decimos, bueno, ¿y cómo evaluamos? ¿Cómo identificamos cómo están nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros empleados administrativos en el tema de estilos de vida y en dónde hay necesidades para fortalecer y para dar herramientas para mejorar los estilos de vida? Y allí pues les traigo distintos instrumentos que se han utilizado no solamente en Colombia, sino hay un referente interesante desde Chile, para que ustedes puedan evaluar un poco los instrumentos que podrían tener a su disposición para evaluar estilos, hábitos y estilos de vida. Este tema es muy potente cuando hablamos de promoción de la salud, porque no solamente tiene que ver con no enfermar. Si tenemos estilos de vida saludables, se supone que no enfermamos. No tiene que ver solamente con no enfermar, sino muy especialmente nos abren oportunidades para el desarrollo humano y la calidad de vida en lo individual y en lo comunitario. Entonces, por eso esta tercera sesión la vamos a dedicar completa al tema de estilos de vida. Y entonces vamos a empezar juntos a pensar. ¿Qué palabras asociamos con estilos de vida? Pueden prender sus micrófonos perfectamente, quien quiera puede escribir, pero hagamos lluvia de ideas de palabras que asociamos con estilos de vida. Y entonces... Ejercicio, rutinas. Rutina, sí, muy importante esa palabra que nos dices y ahora la voy a retomar. Entonces, cuando pensamos en estilos de vida, pensamos de alguna manera en rutinas, nos dices. Mónica nos dice prácticas cotidianas de bienestar. Vuelve a repetir cotidianas. ¿Alguien prendió el micrófono? Préndelo tranquila, que es que yo no te escuché. Profe, hábitos. Hábitos, perfecto, muchas gracias, hábitos. Y entonces tenemos hábitos, rutina, prácticas cotidianas que podrían darnos bienestar. ¿Qué más asociamos con estilos de vida? Buena alimentación. Alimentación, por ejemplo. Y entonces, si pasamos el tema de alimentación, nos acostumbramos a algunos alimentos, a algunas rutinas, en qué momentos en el día nos alimentamos, cómo preparamos, cómo consumimos, qué tanto disfrutamos. Muy bien. Les traje 4 definiciones que son muy interesantes. La primera del Ministerio de Salud, miremosla allí en pantalla, nos dicen: los estilos de vida son formas de actuar y pensar de las personas que pueden afectar positivamente o negativamente su salud. Miren que eso está en lo que ustedes decían, ¿cierto? Y entonces, formas de actuar y pensar. Entonces, esa conexión entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Formas de actuar y pensar, nos dice el Ministerio de Salud. Miremos qué nos dice el Ministerio de Desarrollo Ambiental. Otra voz. Nos dice: los estilos de vida nos definen, nos conectan y diferencian y representan cómo llevamos nuestra vida, cómo interactuamos entre nosotros y tomamos decisiones. Entonces, fíjense que ahí hay un elemento interesante y es: los estilos de vida tienen que ver no solamente con lo que pensamos, sino con las decisiones que tomamos. Pero también nos dice, dentro de una sociedad que habitamos, y entonces dice uno, bueno, también tiene que ver con el contexto. Entonces ahí tenemos varios elementos interesantes. El Ministerio de Educación Nacional, miren lo que dice el Ministerio de Educación Nacional: estilos de vida son formas críticas y asertivas de ser y actuar que permiten preservar y promocionar la propia salud y la de las demás personas. Se expresan en todas las dimensiones del ser humano. Ahora vamos a mirar las distintas dimensiones del ser humano, pero nos dicen cómo esas maneras de actuar se expresan en todas las dimensiones de nuestro ser y son el resultado de un proceso histórico-cultural. Y vuelve uno a decir, el contexto tiene mucho que ver y el contexto es importante. Y una última concepto que les traje es de la Organización Mundial de la Salud, y entonces nos dice que el estilo de vida saludable es el resultado de una serie de hábitos que llevan a ese estado de bienestar integral, ¿cierto? En donde está lo físico, lo mental y lo social. Yo les sugerí distintos documentos para profundizar que les van a servir ahora y cuando trabajen el tema en sus sedes. Esto está tomado del documento de PROINAPSA,
que aunque es una guía pensada para escuelas, tiene elementos conceptuales muy, muy importantes que vamos a retomar en varios momentos. Rápidamente en estos instantes iniciales que tienen que ver con conceptualización, a veces pensamos que hábitos y estilos de vida son la misma cosa y en muchos contextos vemos que se manejan como sinónimos. Entonces vamos a comprender un poquito qué son hábitos, qué son estilos de vida. Y esto es especialmente importante cuando diseñemos procesos para favorecer cambios. Fíjense que cuando nosotros decimos vamos a evaluar los estilos de vida, por ejemplo, en mi sede vamos a evaluar los estilos de vida y los vamos a evaluar así para diseñar estrategias, siempre estamos pensando en mejorar. Y cuando pensamos en mejorar, estamos pensando en procesos de cambio. Tener estas claridades conceptuales nos van a ayudar muchísimo a proyectar procesos de cambio. Entonces, voy a detenerme allí un instante. Hábitos. No, pero antes de proyectar, ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en hábitos? Piensen en hábitos cotidianos y traigamos qué caracteriza los hábitos. Y verán que nos llevamos siempre los conceptos puestos, no necesitamos pensar, sino que realmente los apropiamos y nos los llevamos puestos. ¿Qué hábitos emergen en nuestro cotidiano? Demos ejemplos, porfis. ¿Qué hábitos se les vienen a la mente? Por ejemplo, si me levanto, voy al baño, me lavo la cara, me baño los dientes, lo hago todos los días. Por ejemplo, eso es un hábito. Jensi nos dice caminar, subir por las escaleras y no por ascensor. Nos hablan de hacer ejercicio y actividad física, Lina María, y desde la oficina de enlace de Orinoquía. Y entonces tenemos ejemplos de hábitos. Si yo digo, termino de almorzar, el sueño, por ejemplo, la manera como dormimos, qué tan reparador es el descanso. Si yo digo, a ver, yo realmente termino de trabajar y luego me pongo a mirar el Facebook y luego me pongo a mirar redes sociales y ahí me dan las 12 de la noche y la manera como duermo es el hábito, ¿cierto? Hacer siesta es un hábito. Fíjense que ya surgieron una cantidad de hábitos que están presentes. Y entonces miren las características de los hábitos. Son aprendidos. Se incorporan en lo cotidiano. Todo lo que ustedes nombraron como ejemplos. Tienen un componente inconsciente. Y entonces ya llega el momento en que yo me habitúo tanto que yo antes de acostarme me pongo a jugar con redes sociales. No pienso cómo está afectando eso mi descanso más o menos reparador, sino sencillamente juego 1, 2 o 3 horas después de que estuve todo el día en pantalla, por ejemplo, trabajando en teletrabajo. Entonces se vuelve, se incorpora en lo cotidiano y tiene un componente inconsciente. Yo no pienso y ahora voy a hacer esto, sino realmente ya me acostumbré a hacerlo. Se repite de manera automática. Lo que ustedes hablaban de la rutina mecánica, se naturalizan, no son objeto de reflexión, a ver qué tanto bien me hace esto, qué tanto lo disfruto, qué tanto me aporta, sino sencillamente emergen naturales. Y cambiar los hábitos necesita un proceso. Normalmente ese cambio de hábitos implica tiempo y un proceso, son modificables. Eso es importante, porque cuando trabajemos todo lo de cambio, vamos a volver sobre estos conceptos. Entonces, son modificables, como implican aprendizaje, podemos desaprender y aprender. Tienen que ver con nuestras decisiones, podemos incorporar nuevas decisiones, pero también tienen que ver con las interacciones. Fíjense que algunos hábitos están reforzados por el contexto. Por ejemplo, si yo digo termino de almorzar, me tomo un tintico, antes que teníamos la presencialidad era más común, decíamos, bueno, y con el tintico lo acompañamos de un cigarrillo. Y se volvió habitual con el grupo de amigos, por ejemplo, estoy sencillamente citando un ejemplo de un hábito, terminamos de almorzar y tomo el tintico y el cigarrillito, por ejemplo. Y entonces allí, este ejemplo es para que veamos un poco las interacciones, cómo influyen las interacciones. Podemos tener distintos hábitos en donde las interacciones pueden hacer una diferencia cuando queremos cambiar. Otro elemento importante cuando trabajemos cambio. Ahora,
Vamos a mirar entonces estilos de vida. Entonces, estos hábitos que pueden ser muchos, fíjense que ustedes nombraron muchos y en esos muchos, pues todos nosotros podemos tener muchos de esos hábitos incorporados a nuestro cotidiano. Los hábitos dan lugar a estilos de vida, más o menos saludables. Entonces, se habla de serie de hábitos que permiten preservar y promocionar la propia salud, ¿se acuerdan? Y que se expresan en las distintas dimensiones de nuestra vida. ¿Qué les puse allí en azulito? Que también son modificables, los estilos de vida también son modificables, pero cuando pensamos en modificar estilos de vida, también tenemos que pensar en condiciones que hagan posible esos estilos de vida saludables, ese conjunto de hábitos que me van a llevar a estar más o menos saludable. Este gráfico que les pongo yo allí con este chico dándose el fuerte abrazo, con ese gráfico les quiero ilustrar algo muy importante que voy a profundizar enseguida, y es que los estilos de vida tienen que ver en la relación con nosotros mismos. Cuando yo digo, hago siesta, por ejemplo, cuando yo digo practico yoga o practico tai chi y incorporo eso en mi vida cotidiana, eso tiene que ver también en la relación conmigo y cómo me cuido. Pero también tiene que ver en la relación con los otros. Entonces, la manera como me relaciono, la manera como tramito los conflictos, por ejemplo, también se incorpora en lo cotidiano y emerge natural, esa manera como yo me relaciono con los otros. Y entonces sí, me acostumbro y siempre hago el esfuerzo de ver lo positivo, o siempre emerge más fácil y más natural ver lo negativo que pasa, por ejemplo. Entonces, lo negativo en las relaciones, lo negativo en el encuentro, lo negativo en lo que acontece en mi vida cotidiana. Y en la relación con lo otro está más pensado en el ambiente, ahora miramos, pero también emerge natural. La manera como cuido o no los recursos en esa cotidianidad. Los estilos de vida normalmente se trabajan desde prevención, porque es el camino más conocido y porque como está relacionado con enfermedades no transmisibles, por ejemplo, si somos sedentarios, pues vamos a tener unas consecuencias y un impacto en salud. Si tenemos una alimentación no saludable, tenemos un impacto en salud. Entonces, normalmente, cuando se habla de hábitos y estilos de vida, se habla como si fueran sinónimos, pero adicionalmente se agota la percepción en el tema de prevención. Y entonces se piensa solamente en alimentación saludable, en actividad física y evitar el sedentarismo para no enfermar y en tener consumo nocivo. Y entonces fíjense que aquí cuando lo trabajamos desde prevención, cada vez esto nos es más claro, que pensamos en para la gente, de esa relación vertical. Y entonces decimos, bueno, emitimos unas prescripciones que nos ayudan a disminuir las prevalencias de esas enfermedades no transmisibles. Y entonces uno que monitorea, cuando evalúa, uno dice el porcentaje de sedentarismo que hay en los jóvenes, el porcentaje de sedentarismo que hay en los administrativos, el porcentaje de sedentarismo que hay en toda la comunidad universitaria, y entonces uno asume que prescribiendo, diciendo, bueno, practiquen 30 minutos de ejercicio vigoroso a día, ya nosotros logramos disminuir esa prevalencia y entonces bajamos esa curva. Ese es el esfuerzo que se hace con mayor frecuencia. Y como estamos trabajando en promoción de la salud, la pregunta es, bueno, ¿y si fuéramos a trabajarlo desde promoción de la salud, qué haríamos? Y fíjense que ya tenemos muchas herramientas con las 2 sesiones que hemos tenido. Un elemento importante, trabajamos en las condiciones, pero también trabajamos en los recursos a nivel individual y comunitario. También fortalecemos las oportunidades para coproducir salud y ya no prescribimos para la gente, sino construimos con la gente desde relaciones horizontales. Y entonces allí trabajamos con las personas. Y entonces el escuchar a los otros es importante. El comprender las cosmovisiones de los otros es importante. Y fíjense que esto nos permite conectarnos con esa promoción de la salud emancipadora que recuerdan que tiene que ver con esa forma justa, libre, buena, bella y sabia de existir en la sociedad.
Y entonces allí estamos trabajando desde promoción de la salud. Fíjense que las diferencias claves están en el fortalecimiento de la capacidad, en escuchar a los otros y no prescribir para otros, una relación horizontal en donde realmente podemos trabajar juntos para mejorar las condiciones para la salud. Entonces, fíjense que ya es cada vez más claro que tiene que ver con el contexto y que requiere un entorno social y económico y ecológico favorable que les permita la expresión. Si nosotros hablamos de estilos de vida saludables, tenemos que pensar en las condiciones cuando hablamos de promoción de la salud. Y entonces, cuando pensamos en esas condiciones, pues somos cada vez más conscientes que no dependen solamente de decisiones individuales. Entonces, yo puedo decirle a los niños de la foto que está en el centro, bueno, coman 5 porciones de frutas y verduras. Y pensemos en esa realidad que nos evoca esa imagen. Muy posible, quizás para algunos de los niños que están en estas imágenes que les traje, realmente una utopía. Para algunos de los niños que también están en estas imágenes. Y entonces, por eso es que cuando hablamos de esa apuesta por la promoción de la salud, somos conscientes que tenemos que trabajar en las condiciones que las hacen posibles. Y entonces, ¿esas condiciones tienen que ver con los campus de nuestras sedes? Claro. Hay condiciones que pueden favorecer o dificultar tener hábitos y estilos de vida saludables en nuestras sedes. Y entonces, la mirada no solamente va al individuo, al estudiante, al profesor, al administrativo que decide hacer algo, sino en las condiciones que favorecen. Y por eso esa mirada de estos dos elementos pues es fundamental. Fíjense allí lo interesante y les ponía yo esas piezas de rompecabezas para que siempre tengan en su mente ese complemento. Y entonces nosotros podemos trabajar a nivel individual y comunitario para lograr decisiones más conscientes, para lograr prácticas de autocuidado y cuidado mutuo, para lograr que las opciones que hagamos favorezcan nuestro desarrollo humano y nuestra calidad de vida. Pero tenemos también que trabajar en condiciones que hagan posible esos estilos de vida y en condiciones de equidad y que hagan posible la participación, porque solamente participando podemos coproducir salud. Entonces, fíjense que esto no se hace desde una oficina para la gente, sino buscamos mecanismos para trabajar con la gente y para coproducir salud. Aquí ya estoy terminando esta parte conceptual que tengo la certeza que va a ser muy útil para ustedes, sobre todo cuando diseñemos estrategias para promocionar hábitos y estilos de vida saludables. Entonces, cuando nosotros hablamos de hábitos y estilos de vida, decimos son singulares. ¿Eso qué quiere decir? Que quizás los míos y, por ejemplo, los de Angélica son distintos. Estamos en contextos distintos. Estamos en momentos de vida distintos. Y entonces son singulares, ¿cierto? Y así pasa en nuestra comunidad universitaria. Son singulares. Tienen que ver con nuestra cotidianidad, con nuestro entorno. Ahora miremos, cuando les hablo de condiciones, fíjense que condiciones tienen que ver con este otro concepto que aparece allí, que entendiéndolo así, es muy fácil de comprender y es el concepto de modos de vida. Y entonces nosotros pensamos en condiciones que nos llevan a vivir de determinada manera. Traigan a su mente en este momento a La Guajira, con todos los problemas, por ejemplo, de acceso a agua potable y de condiciones estructurales que realmente dificultan un desarrollo humano integral y siquiera la supervivencia. Pensemos en muchas regiones del país, pensemos en el Chocó, pensemos en muchas, al interior de las ciudades. Eso no pasa solamente en la ciudad, sino que al interior de las ciudades podemos tener unos y otros extremos. En esas condiciones se conforman los modos de vida. El modo de vida que hay, por ejemplo, en un barrio lujoso que hay en Bogotá, que es el barrio Chicó, por ejemplo, o el modo de vida que surge en el Chocó. Y entonces fíjense que ahí nos dicen, los modos de vida son particulares
y tienen que ver con los grupos sociales, la clase, género y etnia. Y entonces allí, esto es muy importante, fíjense que nosotros tenemos población de muy distintas regiones, de distintas etnias, y en donde hay unos modos de vida particulares propios de su contexto. Y entonces, fíjense cómo cuando nosotros diseñamos, prescribir se vuelve completamente insuficiente y necesitamos comprender los contextos, comprender las cosmovisiones. Y hay algo más grandotote que tiene que ver, que también define nuestros estilos de vida, que tiene que ver con los modelos de desarrollo. ¿Qué es un modelo de desarrollo? Es una forma de organización social. Nuestros modelos de desarrollo están muy conectados con el capitalismo y con el consumo. Y entonces la apuesta es consumir. Y entonces sentimos nuestro logro y nuestro éxito está si nosotros progresamos económicamente y logramos consumir todo lo que queramos consumir. Si yo quiero cambiar de celular y lo puedo hacer, si yo quiero cambiar de carro y lo puedo hacer, si yo quiero cambiar de ropa si no necesite y lo puedo hacer. Y entonces sentimos que el éxito está asociado al consumo y al consumo de los recursos, y de alguna manera nuestro modelo de desarrollo, lo estamos viendo, está realmente sobrepasando las capacidades del planeta. Pero nosotros no nos damos cuenta y nos puede emerger natural consumir sin necesitar, por ejemplo, acumular o comprar y botar o desechar o usar plásticos, por ejemplo, y contribuir a la contaminación sin ser tan conscientes de eso porque emerge natural. Y entonces fíjense cómo todo esto tiene que ver con las decisiones que tomamos. Entonces ahí la pregunta que surge, ya terminé toda esta introducción que nos da elementos conceptuales y antes de esta pregunta, para iniciar ya la parte participativa, quiero preguntarles, ¿queda alguna duda sobre los conceptos? ¿Nos parece que son útiles? ¿Surge alguna pregunta? ¿O están clarísimos? ¿No los llevamos puestos? ¿Quién me cuenta? ¿Sí están claros los conceptos? ¿Puedo seguir? Están muy silenciosos. Súper, pues a mí me parece que es súper clara la información en cuanto Súper. al el concepto de hábito y de estilo de vida saludable. Me gustaría de pronto andar en el tema de modelos de desarrollo, pero no sé si de pronto pues se va a hablar más adelante. Podemos profundizar más adelante el tema de modelos de desarrollo, pero sabiendo que te interesa, María Alejandra, te voy a poner material re bonito bueno, les voy a poner a todos material como síntesis de la sesión para que puedan profundizar. Hay pensadores en este momento que trabajan de manera hermosa el tema de modelos de desarrollo y que le dan a uno unas herramientas muy, muy interesantes para abordar el tema. Entonces, como fruto de la reunión, voy a poner enlaces para profundizar el tema. La pregunta era, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer para favorecer y tener estilos de vida saludables? Ya tenemos como esa idea del contexto y demás, entonces, ¿qué se puede hacer? La primera invitación que yo hago es, mire, lo que podemos hacer es ver más, no hacer más de lo mismo y pensar que como todo el mundo lo hace, solamente intervenir esos estilos de vida y esos hábitos que tienen que ver con no transmisibles es suficiente. Y que cuando pensamos en hábitos y estilos de vida, vamos a pensar en alimentación saludable, evitar consumos nocivos, evitar el sedentarismo. Tenemos que ver más, claro, eso es importante, pero no es suficiente. Si nosotros pensamos en un concepto de salud conectado con desarrollo humano y calidad de vida, tenemos que lograr ver más. Y fíjense que el concepto de hábitos y estilos de vida es más grande. Entonces, esa es la primera invitación. Ver más de lo que tradicionalmente nos dicen. Miren que si ustedes buscan en la literatura, normalmente se agota ahí. Y hay un porcentaje en la literatura que nos habla es de alimentación saludable, evitar consumos nocivos y evitar el sedentarismo. Y dice uno, bueno, ¿y qué más hay? Y entonces, realmente, ver más implica un esfuerzo. Y por eso les ponía yo esa imagen. Ver más le toca a uno como ponerse unos lentes y decir, bueno, ¿qué más hay? Y esa curiosidad por ver más. Ahora estamos pensando en este retorno a
a nuestra presencialidad y todo lo que implica, y allí también es importante que veamos más. Y entonces que pensemos que los hábitos y estilos de vida en la cotidianidad de las sedes, ahora que estamos proyectando nuestro siguiente semestre presencial, en muchos casos, o avanzando hacia la presencialidad, no nos podemos quedar pensando que estilos de vida tiene que ver con que usemos el tapabocas, con que nos lavemos las manos y que tengamos una distancia física de 2 metros, o que hagamos lo necesario para no contagiarnos, sino fíjense que ver más, y es un ejercicio bien interesante, que lo podemos hacer gracias a que estamos reunidos también, es pensar en lo que nos aporta, lo que hemos aprendido, lo que disfrutamos, lo que nos hace felices, lo que nos revitaliza, lo que podemos hacer. Y entonces, pensar al retorno de los miembros de la comunidad universitaria a nuestras sedes, no pensar solamente en cómo hacemos para que si usen el tapabocas se bañen las manos, sino cómo hacemos para tener oportunidades para el bienestar, el desarrollo humano y la calidad de vida en nuestras sedes, en donde también, obviamente, nos cuidemos. Toma la palabra con confianza, por favor. Profe, es que tengo una inquietud desde ahí. Digamos que es algo muy personal, pero lo he vivido durante estas 3 semanas de retorno. Digamos, yo soy, bueno, mi mente es de ingeniero pues muy humanizada, pero finalmente esa fue mi formación. Entonces, siempre planifico como si todo lo fuera a cumplir en los plazos que yo lo planeo. Entonces, definí que iba a asistir diariamente a la universidad durante 2 semanas y luego trabajaría desde casa durante las 2 semanas siguientes. Y consideré todos los temas de me expongo durante 2 semanas al contagio con lo mínimo, pues con el máximo, perdón, digamos, mínima exposición y máxima protección. Y luego, pues estoy 15 días en donde recupero, digamos, como esa inmunidad, por decirlo de alguna manera. No soy pues experta en las palabras que podrían expresar bien lo que quiero decir, pero eso fue lo que yo planeé. Fue aceptado sin ningún problema. Cada uno de nosotros en la Dirección Nacional de Bienestar está definiendo cómo es su retorno y lo hace pues desde sus criterios con base en todo lo que hemos aprendido, lo que hemos trabajado. Pero resulta que la realidad fue una cosa muy distinta. Yo asistí la primera semana muy bien, digamos que tuve dificultades con la comunicación porque el entorno no me permitía estar conectada. Entonces tuve que cambiar esa primera planeación y dije, bueno, listo, si tengo reuniones muy continuas, prefiero trabajar de casa y terminé asistiendo 3 días, no toda la semana como quería. Pero el viernes final me sentí, digamos, como enferma, entre comillas, y me hacen una prueba, pues salió negativa afortunadamente, pero me mandan a 10 días de aislamiento y esta semana estoy intentando volver a retomar el asistir las 2 semanas seguidas y hoy estamos a miércoles y no he podido asistir ninguno de los 3 días. Entonces uno empieza a preguntarse cómo mirar el estilo de vida que uno tiene para poder cumplir, digamos, o hacer una planeación asertiva, porque una planeación que no se cumple para mí está mal planeada. Hay elementos que no se dan cuenta y están aflorando ahí. Entonces, en temas de estilo de vida, ¿cómo puede uno planificar su propia vida para poder ayudar a otros también a que vean más? Esa es como mi inquietud en este momento que la escucho hablar. Eso suena pues como muy fácil, pero realmente ha sido muy complejo y yo soy, digamos, prefiero que soy una persona consciente, que escucho mi organismo, que me conozco, pero esto ha superado todo eso que yo ya tenía construido. Entonces, ¿cómo se acerca uno a esa realidad, profe? Qué pena, es muy complejo, pero por favor, si nos puede dar unas luces, pues sería muy importante. Gracias, Olga Cecilia, por tu pregunta. Porque nos ayuda a conectarnos con esa cotidianidad. Y es lo que les decía, realmente hay una mayor riqueza cuando podemos tejer juntos. Entonces, de verdad, muchas gracias por tu pregunta. Entonces, voy a reflexionar, más que responder, voy a reflexionar tejiendo un poco con lo que tú nos planteas. Lo primero, lo que ya sabíamos hacer no nos funciona en este momento histórico, porque la realidad no solamente cambió abruptamente, sino tengamos en cuenta que es una realidad heterogénea y muy cambiante.
Es decir, toda la manera como funciona la pandemia misma y la manera como funciona lo social cambia de manera permanente y puede cambiar de un día para otro, digamos. Entonces tenemos que ser conscientes que la manera como sabíamos funcionar se ve retada por algo que no conocíamos. Y entonces allí hay una invitación a aprender nuevas cosas. El aprender nuevas cosas nos implica el doble ejercicio de desaprender, pero también de encontrar cosas que no habíamos visto antes. Cuando una realidad es tan compleja, hay un elemento muy importante y es la flexibilidad. Entonces, no solamente la apertura para conectarnos con lo que va pasando porque es muy cambiante, entonces no podemos tomar una decisión, por ejemplo, si decimos voy a planear el siguiente mes, podemos decir en otros momentos históricos, pues era muy fácil hacer una planeación a un año, a un mes, porque había certeza o casi certeza de cómo iban a acontecer las cosas. En este momento hay la dosis de incertidumbre es muy grande. Entonces, planear es importante porque planear nos ayuda a organizarnos. Sin embargo, el ingrediente fundamental en este tipo de situaciones tiene que ver con la flexibilidad y con la conexión con el contexto. Entonces, tengo que estar suficientemente conectado con el contexto y lo suficientemente flexible para hacer ajustes. Pero en medio de los dos hay algo muy importante y es hacer aprendizajes y hablar de los aprendizajes, socializar los aprendizajes, compartir los aprendizajes, porque es que eso nos permite construir juntos conocimientos sobre una realidad que nos es desconocida. Entonces, yo te respondería estas cosas y adicionalmente te diría que vamos a trabajar un poco en la relación con nosotros mismos, con los otros y con el contexto, lo que sí podemos hacer, lo que sí estamos haciendo, lo que sí estamos logrando. En esa construcción de conocimiento, tener espacios para reflexionar va a ser muy importante en estas nuevas realidades, porque no es una. Fíjense que ustedes están en distintas sedes y nuestras realidades son distintas, son particulares. Y a nivel personal, si vemos, también hay realidades particulares. ¿Qué nos ayuda? Recuperar aprendizajes, reflexionar sobre lo que está pasando para poder capitalizar las experiencias. Eso nos lleva a construir nuevos conocimientos, construir nuevos aprendizajes que nos permiten encontrar nuevas maneras para hacer las cosas. Esa sería como mi reflexión en este momento. Y te decía que cuando tú preguntas, ¿y cómo se...? No, pues con mucho gusto y no es una reflexión terminada, es sencillamente vamos a seguir tejiendo juntos porque es una realidad compleja de la que todos estamos aprendiendo. En el tema de estilos de vida, por ejemplo, sí hay unas claridades que nos ayudan. Entonces, cuando hablamos de ver más y pensamos, bueno, los estilos de vida tienen que ver en la relación conmigo, entonces yo tengo que encontrar maneras para generar bienestar en mi cotidiano. Tiene que ver en la relación conmigo, ¿cierto? Y entonces digo, bueno, además de esas prácticas de cuidado respecto al virus, tengo que pensar en mi bienestar y cómo tener oportunidades para el desarrollo humano en lo cotidiano. Y entonces decir, bueno, esas cosas que me permiten sentirme mejor, esas cosas que me revitalizan, por ejemplo, esas cosas que me permiten cuidarme más allá del virus, porque fíjate que para todos decimos, bueno, usar el tapabocas, fundamental, lavarnos las manos, fundamental, pero ¿qué más puedo hacer para cuidarme? Y entonces, ¿qué cosas hago? Y allí nos vamos a detener un poquito hoy y lo vamos a profundizar. Lo mismo en la relación con nosotros y en la relación con lo otro. Esta es la ruta que voy a seguir en este momento, que tiene que ver en profundizar en cada uno de estos 3 campos en los que trabajamos hábitos y estilos de vida. Y que tienen que ver, pues fíjense que ese ver más nos implica ver mucho más de mí y mi bienestar, mucho más mío en relación con los otros, mucho más mío en relación con el cuidado del ambiente.
De tal manera que lo que hacemos abra oportunidades para el desarrollo humano. Ese es el esfuerzo en el que tenemos que trabajar. ¿Cómo lograr abrir oportunidades para el bienestar y el desarrollo humano? Y esos nuevos hábitos y esos nuevos estilos de vida que nos generen bienestar y desarrollo humano, no solamente nos protejan de enfermar. Y esto tiene que ver con identificar y dar a conocer oportunidades, socializar aprendizajes, lograr sinergias y procesos colaborativos. Por eso es tan valioso cuando ahora hagamos las preguntas, bueno, ¿y qué hay en la sede que nos ayude? Eso nos va a ayudar a ampliar la mirada y a construir nuevas cosas. Porque podemos escuchar lo que está haciendo una sede y uno puede decir, yo no lo podría hacer igualito, pero podríamos hacer esto y se me ocurre que le puedo llevar la idea a esto a los grupos de estudiantes, por ejemplo, y aquí lo podríamos hacer de esta manera y abrir oportunidades para construir ese bienestar juntos. Y fíjense que eso nos lleva, tenemos que incidir en ese contexto. No solamente es esa supervivencia individual, sino cómo nos cuidamos, cómo trabajamos en ese contexto. Y entonces, en este instante, a propósito de la pregunta que todavía nos queda como telón de fondo, pero a propósito del desarrollo de lo que vamos a hacer, quiero invitarlos a mirarse al espejo. Desde esa invitación de cuidar de nosotros para poder cuidar a otros. Y entonces, pensemos un momento, regalémonos unos instantes para pensar y escribir. De nuestras decisiones, de nuestras actividades cotidianas, ¿cuáles aportan a nuestro bienestar? Fíjense que hay cosas que aportan a nuestro bienestar en muy distintos niveles. Puedo decir que alimentarme diariamente, bañarme, arreglarme, aporta mi bienestar en un nivel, pero también puedo decir hacer cosas que me gustan, aporta mi bienestar desde otro nivel. Entonces traigan a su mente lo que les aporta a su bienestar, que esté presente en lo cotidiano y por favor escríbanlo. Estamos en este momento trayendo a nuestra mente nuestros días, nuestra cotidianidad y esos hábitos que aportan a nuestro bienestar de manera positiva. También hay otros que quizás no nos hemos dado cuenta, estaban ahí invisibles, pero no aportan tanto a nuestro bienestar. Y entonces, si los traemos a la mente y los ponemos en el papel, los podemos mirar. Y al mirarlos, entonces podemos ver un poquito más de nuestra cotidianidad, porque nos estamos regalando un espacio para mirarnos. Al hacer este ejercicio, hemos puesto afuera para ver con mayor nitidez aquellas cosas de nuestro cotidiano que aportan a nuestro bienestar de manera positiva y que aportan a nuestro bienestar de manera negativa y que están presentes en nuestro cotidiano. En este momento estamos pensando en la relación con nosotros mismos y mientras ustedes completan el texto, ahí voy a traer audífonos porque hay sirenas y no quiero que les incomoden. Mientras tanto, les pido por favor pensar en aquellas cosas que aportan positivamente y negativamente a su bienestar en lo cotidiano. Y entonces, aquí vamos a empezar a compartir la experiencia de las sedes. Ya pensamos en nosotros, cada uno de nosotros pensó en lo que le aportaba a su bienestar. En este momento, miren la pregunta. ¿Qué actividades y espacios favorecen la relación con nosotros mismos desde las sedes? Hay cosas maravillosas cuando Angélica, que es nuestro apoyo clave para hacer realidad ese cronograma de actividades que aportan al bienestar, organiza la información, dice uno, uy, qué maravilla, miren lo que hay en esta sede y empezamos a encontrar una cantidad de actividades desde las sedes que aportan al bienestar. Hagamos lluvia de ideas. ¿Qué hacemos que aporta a la relación con nosotros mismos?
Diana Carolina, toma la palabra y tranquilos, no necesitan subir la mano, solo prenden el micrófono y hablemos y funciona bien. ¿Qué hacen en tu sede, Diana Carolina, que aporta al bienestar? Ay, creo que no me quedó bien puesto porque no estoy oyendo nada. ¿Estás hablando, Diana Carolina? ¿Me escuchan? Escuchamos. No, creo que no me sirvió el invento. Te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? A ti sí, perfecto. Sí. Bueno, antes de la pandemia, en la universidad, en el campus, una de las actividades que favorecía mucho pues mi relación conmigo misma era las actividades de rumba aeróbica o de baile que hacía la sede como tal para todos los estudiantes de diferentes facultades, diferentes carreras, que eran también en espacios libres, abiertos, como en canchas. También la facultad lo hacía en el Salón de los Espejos de la facultad, que es el salón de baile. Era muy chévere porque pues ese es un espacio que a mí me daba relajación, a veces salía estresada o cansada de algún parcial, de alguna clase, y pues eso me desconectaba y me brindaba bienestar. Un espacio también importante que ofrece la sede de Bogotá son la diversidad de bibliotecas y de espacios para estudio, porque pues son espacios agradables, tranquilos, cómodos, que digamos a mí me ayuda, por ejemplo, a centrar mi estudio, porque si yo me iba para la casa, yo vivía ahí cerquita a la universidad, perfectamente me podría ir a la casa a estudiar o a hacer mis trabajos, pero me he dado cuenta que o me daba sueño, como yo tenía pues mi escritorio en la misma habitación en la que yo vivía, pues o me daba sueño o me daba mucho más pereza. Entonces yo hacía mucho el uso del recurso de las bibliotecas. Eso aportaba también a mi vida, también a mi desempeño académico, hacía que yo también me sintiera un poco más tranquila, estuviera más concentrada. Otra cosa que a mí me gusta muchísimo de la universidad son sus espacios verdes, porque eso a mí me aporta también relajación. Yo soy una persona que pues viene del departamento de Boyacá, que está de un pueblito chiquito, está acostumbrada como a ver campo en lo posible o a ver naturaleza muy cercana. No estoy acostumbrada al ruido, a la ciudad, a la congestión, al estrés. Y el llegar a este campus de la universidad y ver la diversidad de espacios verdes que tiene, pues para mí me hacía sentir en mi pueblito. Entonces, esos espacios verdes nos permitía con los compañeros descansar, reír, interactuar, o hasta uno solo también se podía ir a un bosquecito, a un arbolito a pensar, incluso a dormir porque a veces uno también necesita descansar y dormir. Entonces, digamos, así como a grosso modo, esos son como los espacios y las actividades que favorecían desde la sede de Bogotá en mi, en mi desarrollo personal y también académico. Gracias, Diana Carolina. Y fíjense, estos ejemplos de espacios que favorecen la relación con nosotros, del encuentro con nosotros y con lo que disfrutamos. Y en el contexto de pandemia también hemos tenido una cantidad de oferta desde las sedes. No sé si ustedes quieren comentar, clases de yoga, espacios para encontrarnos con nosotros. ¿Quién más quiere comentar desde sus sedes actividades que favorecen la relación con nosotros mismos? Ese encuentro con nosotros. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Jensi Cardoso y yo les hablo de la experiencia de la sede La Paz. Digamos que hasta el semestre 2021 estuvimos virtual, entonces digamos que hacemos un trabajo en el que estas orientaciones del pensar en ser saludables y estar bien con nosotros y con nuestros pares, nuestras familias, se complementaba con una estrategia que se ha desarrollado con el área de cultura de los colaboratorios. Entonces hay un círculo de mujeres, hay colaboratorios de deportes, de baile, de diferentes, por ejemplo, de bordado, de ese tipo de actividades que obviamente digamos que llegaron a un momento de mucha tensión o
desgaste por la virtualidad, porque no es lo mismo el encuentro, el compartir, el ver, ¿sí? Entonces, en este semestre que ya estamos en presencialidad, pues ha sido un reto, digamos, poder regresar de tener en el 2021 más o menos 300 estudiantes, ahora tener más o menos 800, entonces eso hace un gran reto pensar pues en los espacios de encuentro, porque la sede pues hace mucho calor, tiene una gran exposición al sol y solo tiene un espacio de sombra que se llama la plataforma, entonces ese es el espacio de encuentro y también hemos visto la necesidad de pensarnos cómo compartir ese espacio, porque no puede ser siempre usado ya sea para reuniones de lo académico de bienestar, sino para que los estudiantes y la comunidad hagan sus propias actividades, jueguen, se encuentren. Pues creo que eso, pues, este primer módulo en la sede, nosotros funcionamos por módulos. Cada mes es un módulo y los estudiantes ven 2 o 3 asignaturas. Hemos tenido el reto de volver a pensarnos ese método, ese modo mixto de que aún se hacen actividades virtuales en ciertos temas y en ciertos horarios, pero que vamos volviendo poco a poco a hacerlas más presenciales y pues con todas las medidas de bioseguridad, pero que nos hacen nuestra sede pensar en los tiempos, en los espacios, porque no tenemos, digamos, escenarios deportivos aún y tenemos un único espacio donde tenemos sombra, que es la única posibilidad de reunirnos porque la exposición a la radiación solar es muy fuerte durante todo el día. Muchas gracias, Jensi, por compartirnos tu experiencia desde Orinoquía. Toma la palabra, por favor. Bueno, desde la sede de Orinoquía, yo conozco que, digo conozco porque yo pues hago parte de la sede de Orinoquía, pero no estoy físicamente allí. Las oficinas de enlace pues funcionamos es en Bogotá, pero conozco algunas actividades que se vienen desarrollando desde la sede de Orinoquía. Una que creo que conecta mucho a toda la comunidad universitaria porque es un espacio para administrativos, docentes, estudiantes, contratistas y de hecho para la comunidad en general es el sendero ecológico con el que contamos en la sede de Orinoquía. De hecho, el viernes, por ejemplo, hay una actividad programada para hacer un recorrido guiado por este sendero ecológico. Se ha hecho también desde este mismo lugar el avistamiento de aves. Y son actividades que empiezan a generar como que las personas vuelvan a acercarse a la sede, que por el tiempo de pandemia estuvo limitado el acceso, y puedan disfrutar de todo esto que la universidad tiene para ellos. También tenemos, pues desde el área de deportes y cultura, muchas actividades que se han gestado ya presenciales, después de haber venido trabajando durante tanto tiempo desde la virtualidad. Ya entonces se abre el polideportivo, guardando todas las medidas de bioseguridad, se retoma el gimnasio de la sede, se hace el préstamo de bicicletas, porque la sede en la Orinoquía queda aproximadamente a 10 kilómetros del casco urbano de Arauca, entonces se está promoviendo el uso de la bicicleta para trasladarse hacia la sede, igualmente para toda la comunidad universitaria, no solamente para los estudiantes. Y en este momento, por ejemplo, que tenemos estudiantes de etapa inicial y estudiantes también en etapa de movilidad, que ya pertenecen, por decirlo así, a las sedes andinas, pero que se encuentran en este momento en sus territorios, los estudiantes han tenido manifestaciones de mucha gratitud de poder volver a su sede de origen, y creo que eso les ha ayudado también a manejar como todas esas emociones y todo ese estrés que había allí acumulado a causa de la pandemia. Básicamente, pues eso era lo que quería compartir. Creo que son espacios muy significativos, especialmente para nuestros estudiantes, y regresar a retomar sus actividades académicas o simplemente a visitar su sede de origen, como a algunos les pasó, pues ha sido muy grato para su vida cotidiana. Muchas gracias por ese compartir y tienen la palabra primero Carmen Ana y luego Jensi. Carmen Ana, te escuchamos. Bueno, buenos días para los que no había saludado.
Sí, en Caribe, digamos, también se han hecho muchas actividades alrededor, digamos, como de ese espacio de compartir y de relacionarse los unos con los otros, ahora que el tema de la presencialidad lo ha permitido, pues conservando, digamos, todos los cuidados de bioseguridad con aforo y demás. Y se han hecho, digamos, actividades de yoga, se han hecho actividades de artes marciales, recorridos ecológicos, caminatas, también han hecho ciclo, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, recorridos en bicicletas alrededor de la isla. También ha habido, digamos, encuentros de talleres con personal, digamos, médicos, especialistas, todo lo que tiene que ver con temas de pandemia, también lo que tiene que ver con como con esas apreciaciones ya más técnicas y más de conocimiento en relación al tema de las vacunas, también a eso que se llama el después de COVID, porque hemos tenido algunas pérdidas en la sede, digamos, no de funcionarios ni de contratistas directamente, pero sí de familiares muy cercanos. Entonces, ha habido un acompañamiento muy alto por parte de la dirección, que digamos ha conseguido como los profesionales idóneos para tener como a todas las personas involucradas en todas estas temáticas. Y digamos que además de esas apreciaciones o de esos encuentros recreativos, también ha habido más que todo para tener más certeza en el conocimiento y evitar algunos mitos o algunas cosas que se dicen por la calle y que, digamos, para tener como la certeza del personal idóneo que cuenta con esta información. Eso como que a rasgos grandes lo que ha hecho la sede, y como decía mi compañera de Orinoquía, pues nosotras estamos en Bogotá, pero en mi caso particular yo he podido participar pues de todo lo que ha sido de manera virtual. Ya en lo presencial pues sí, ni modo. Claro. Gracias. Gracias a ti, Jensi. Gracias, Constanza. No, yo quería preguntarle a la compañera de Orinoquía si nos podía contar un poco más de la estrategia de las bicicletas, que nosotros aquí en la sede de La Paz estamos a 2 kilómetros de La Paz y a 9 de Valledupar. Tenemos una situación de que somos una vía nacional y pues eso tiene algunos riesgos, pero sí me gustaría si nos puede contar un poco más. Ay, gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Yoli Ortiz. Bueno, hoy especialmente tenemos aquí en Arauca, en la sede de Orinoquia, un caso muy especial que es el día sin carro y sin moto. Entonces, esto hizo promover como que el uso de las bicicletas que tenemos aquí en la sede. Con el profesor de deportes, digamos, ayer pues articuló toda la actividad, todos con sus chalecos, con sus casquitos y pues dirigido por el área de deporte, ya que pues es una vía también nacional, pues con ciertos riesgos, pero pues hicimos un punto de encuentro y la idea fue que todos utilizáramos la bicicleta y pues así se hace como la convocatoria al uso de las ciclas con todas las medidas de seguridad que requiere esta actividad. Para poder, de todas maneras, recuerden que vamos a tener el directorio de todos los que están, porque creo que es un tema en el que vale la pena profundizar mucho más en detalles que no alcanzamos a revisar hoy aquí, de todas las logísticas y todo lo que implica para recuperar aprendizajes de unas y otras sedes. Creo que yo tengo algo que le podría aportar a sede de la Paz. Por favor, en el tema de las Olga bicicletas. Cecilia, cuéntanos. Hay una fundación que es la Fundación Postobón que tiene un programa de bicicletas. Ellos organizan un tema con las universidades y digamos que es muy fácil de acceder. Si quieren, yo pues tan pronto vaya a la oficina buscaría como los contactos porque los tengo allí y los enviaría o lo colocaría en el chat la próxima vez que nos encontremos, porque vale la pena hacer esa exploración. Digamos que tienen toda una estrategia montada con el tema de las bicicletas. Entonces yo les podría facilitar esos contactos y esos datos. Entonces quedamos con la tarea de compartir información en ese sentido, de
de las sedes que tengan experiencias. Y de verdad, pues muchas gracias por ese compartir. En este instante vamos a volver un momento sobre nosotros. Fíjense que cuando hablamos sobre la relación de nosotros con nosotros mismos, también nos remitimos a la relación con otros. No es fácil separar lo uno de lo otro. En este instante, más que separar, vamos a hacer el esfuerzo de conectarnos más profundamente con nosotros. Y entonces, al conectarnos con nosotros, escribir nos ayuda. Habíamos escrito ya algunas cosas. En este momento les invito a traer a la mente y apuntar lo que quieran apuntar con respecto a aquello que les ilusiona. ¿Qué los llena de ilusión en este momento? Traigamos a la mente nuestras potencialidades y nuestros talentos también. Estamos tratando de conectarnos con nosotros mismos. Aquello, dime. Qué pena. Hay un tema que me llama mucho la atención. Sí. No sé si les haya ocurrido a todos, pero dentro de todas las actividades, acciones, sueños, deseos, digamos a lo largo de una vida, este tema de pandemia lo que hizo fue como cortar esas ramas inútiles de todo ello y como que conectó todo con todo. Entonces ha sido muy interesante porque digamos que en el trabajo, por ejemplo, las cosas fluyen mucho más rápido por estar conectadas. Y además, los sueños y deseos, digamos, como que todo se ha vuelto más fácil de cumplir. ¿A qué me refiero? A que la virtualidad, y eso es algo que yo quisiera como que no lo perdiéramos de vista porque, claro, queremos volver a estar juntos, queremos volver a encontrarnos, la presencialidad es muy importante y muy necesaria desde lo humano, pero también hay que rescatar que la virtualidad nos permitió llegar a unos espacios y a unos escenarios donde antes era impensable llegar, conectarnos y encontrarnos con personas con las que igualmente pues era prácticamente imposible y hoy podemos trabajar de manera con otros. Entonces, eso nos ha abierto la mente. ¿Qué tanto? No sabría decirlo, pero creo que es uno de los grandes logros de este proceso de pandemia y virtualidad. Como que se cortaron, lo sintetizaría en dos. Se fueron como cortando aquello que era innecesario y que realmente era un adorno que donde nosotros podíamos llegar a enredarnos y que no le aportaba a nuestra vida. Y también el tema de poder ir más lejos, conectarnos más lejos, encontrarnos con otros con los que no habríamos tenido esas posibilidades. Muchas gracias por ese aporte tan valioso, Olga Cecilia. Fíjate cómo tú nos llevas a pensar cómo hay una cantidad de aprendizajes valiosos en este contexto de pandemia, logros importantes y que no siempre volver estrictamente a lo conocido es lo mejor. A veces cuando todo se ha movido y hemos podido experimentar otras cosas y abrirnos a otras cosas, ya volver a lo conocido quizás no sea lo mejor, sino tenemos que tener en cuenta lo aprendido, lo logrado en otros espacios. Y entonces allí surgen nuevas relaciones, surgen nuevos vínculos y surgen nuevas posibilidades también para ese desarrollo. Muchas gracias por ese aporte tan valioso. Y sigamos pensando un momento más en nosotros, en las dificultades, por ejemplo, que hemos enfrentado. Las dificultades siempre son una invitación, siempre traen una invitación con ellas. Y entonces, ¿qué hemos aprendido de las dificultades que hemos enfrentado? Ya Olga Cecilia nos decía algo muy importante y es, me permito repetir tus palabras, cortar las ramas inútiles, y a veces uno le gastaba una cantidad de tiempo y energía a cosas que no eran tan esenciales y en este momento quizás puede ser más fácil, tú decías, hacer realidad lo que queremos hacer realidad. Quizás hemos aprendido a vivir un poco más en presente, disfrutar intensamente el presente y encontrar recursos para el bienestar pues en ese presente. Hemos encontrado otras maneras de cuidarnos y vale la pena escribirlas y ponerlas afuera
porque ese tiempo en lo cotidiano no siempre lo tenemos y ponerlas afuera nos permite hacerlas más visibles incluso para nosotros mismos. Hablábamos de esos estilos de vida que nos permitían el desarrollo en todas las dimensiones de nosotros y miren que allí aparecen las dimensiones que están en cada uno de nosotros y una invitación es a pensar cuáles de esas cuidamos, cuáles de esas desarrollamos, cuáles de esas dejamos un poquito más dormidas y cómo podemos pensar en nuestro desarrollo y en nuestro bienestar, teniendo en cuenta todo lo que somos como seres humanos. Y cómo unas y otras dimensiones de lo que nosotros somos se potencian entre sí. Y entonces lo que nosotros aprendemos, por ejemplo, que está en la dimensión cognitiva, puede enriquecerse por lo que nosotros sentimos que está en la afectiva o puede enriquecerse desde el trabajo corporal que podemos hacer y que nos permite crecer en esa dimensión. ¿Qué es importante? Tener el tiempo para sentirnos y escucharnos. Y aquí no tenemos sino unos instantes, pero son unos instantes en donde los invito a pensar en lo que les dice el cuerpo. A veces el cuerpo nos dice, oiga, nos estamos extralimitando, no estamos realmente consintiéndonos, no estamos realmente logrando una distribución en el día que atienda nuestro cuerpo de una manera que genere bienestar. O a veces sí lo estamos logrando y nuestro cuerpo está feliz y agradecido y nos sentimos vitales y revitalizados. ¿Qué dice nuestro cuerpo? ¿Qué dicen nuestros sentimientos, nuestro corazón sobre eso que hemos aprendido y estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo? ¿Y qué dice nuestra mente? Y la invitación es a siempre darnos la posibilidad de escucharnos. A veces en el agite diario nos silenciamos y cómo sentirnos y escucharnos es importante para poder generar ese bienestar. Detenernos a pensar en lo que nos duele, o lo que nos aporta, lo que nos hace sonreír, lo que nos quita energía o lo que nos revitaliza, lo que nos ilusiona, lo que nos hace soñar, lo que nos limita o invita, lo que nos asusta, lo que nos es difícil o fácil, lo que nos motiva y lo que nos entristece. Fíjense que es darnos el tiempo para conectarnos con nosotros, con la posibilidad de experimentar emociones positivas, con conectarnos con esa curiosidad por lo que sentimos, por nuestras emociones, nuestros sentimientos y por buscar espacios y oportunidades para sentirnos bien. El arte de saber vivir, el arte de la vida buena, proteger nuestro desarrollo integral y armónico en relación con los demás, porque fíjense que están íntimamente conectados. Y en este retorno, que decíamos que es complejo y que además es muy dinámico, quizás lo que nos funcionó una semana no nos funcione para la otra y necesitamos estar muy conectados con nosotros hacia adentro, con el contexto hacia afuera y ser muy flexibles y entender que todos estamos en ese camino de aprendizaje. Y entonces la invitación aquí es que en este paso el autocuidado, el cuidado mutuo y la solidaridad sean formas de relación posibles, que construyamos colaborativamente siendo corresponsables de nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Que le apostemos a vivir, no a sobrevivir y no contagiarnos, sino a vivir. En este momento histórico que nos tocó y que es complejo y que se prolongará en el tiempo, y siempre nos implicará nuevos aprendizajes. Y entonces, ¿cómo nuestros hábitos y estilos de vida conectan con la vida? Que fue la primera pregunta que empezamos a escribir. Y que empezamos a relatar en nuestro texto allí, ¿qué nos conecta con la vida? ¿Qué nos genera bienestar? ¿Qué nos genera oportunidades para el desarrollo humano? ¿Qué disfrutamos? Y qué tan presente está en nuestra vida. Y cuando pensemos entonces en esos hábitos y estilos de vida en la relación con nosotros y con nosotros, y entonces hay una invitación desde la psicología positiva en que pensemos en darnos momentos de bienestar. Y entonces allí nos conectamos con lo que nos gusta, con lo que nos revitaliza,
con lo que nos ayuda a descansar. Fíjense que cuando hablamos de experiencias se habló del baile, se habló de lectura, se habló de estar con la naturaleza, y entonces eso tiene que ver con esa vida placentera, cómo en mis días yo busco que eso que me revitaliza esté presente y me permita construir una vida buena para mí y para las personas que están cerca a mí. Y desde esta apuesta también nos dicen una vida con sentido, una vida que además me trascienda a mí y a los míos y a los seres queridos, sino cómo puedo aportar en estos momentos complejos a los demás también. Y entonces, desde allí, esta propuesta desde la psicología positiva, que fíjense que nos lleva a tener calidad de vida, a alimentar en lo cotidiano la calidad de vida con nuestras decisiones, pero también de las personas que interactúan con nosotros. Y el construir sentidos, que yo les decía que lo lleva a uno a ya descentrarse, no solamente en mi bienestar o mi trabajo o mis funciones o lo que yo tengo que hacer, sino conectarme con unos sentidos más amplios que nos lleven a trascender y a lograr unos sentidos que enriquecen la existencia de nosotros y de los otros. Cuando nosotros alimentamos lo cotidiano así, nos plantean desde aquí que nos sentimos mucho más fuertes frente a la adversidad y estamos como con mayor preparación para ser resilientes, para enfrentar las cosas difíciles que se nos presentan en la vida. Entonces, en esta primera parte, la invitación era de la relación con nosotros, ¿qué nos ayudaba? Ahora la pregunta es, ¿qué nos gusta de la relación que tenemos con nosotros mismos? De lo que hemos logrado en este tiempo de vida, en estos últimos meses y este año y medio largo de pandemia, en la relación que hemos tenido con nosotros, ¿qué es lo que más nos gusta? Miren que esta pregunta es bonita porque nos conecta con las fortalezas, con lo que hemos podido lograr, con lo que nos ha servido y nos ha ayudado. Y cuando nosotros lo vemos con mayor nitidez, podemos aprovecharlo cuando lo necesitemos y estemos enfrentando situaciones difíciles. El concepto de resiliencia es muy hermoso y es muy pertinente en estos momentos porque nos conecta con florecer en la adversidad y ver las oportunidades tras las dificultades. Y fíjense cómo en sus relatos siempre ha habido aprendizajes y logros en este contexto, que si los tenemos presentes ya no sentimos cómo sufrimos por estar en pandemia, sino cómo hemos logrado cosas importantes que no podemos perder. Como por ejemplo, si cortamos esas ramas inútiles y nos conectamos con otras posibilidades de bienestar, pues no olvidarnos de esas otras posibilidades de bienestar. En esa relación con nosotros, la fantasía, la relajación, los momentos de descanso, los momentos para respirar y encontrarnos con nosotros son muy importantes. Fíjense que en la programación y el calendario que nos ofrecen, nos hablan de distintas clases de yoga, distintos espacios para compartir. Cada cual encuentra su camino, pero en su camino esa posibilidad de conectarse con otros mundos posibles, pues también nos ayuda y nos ayuda a descansar. El tema de la respiración también nos ayuda a conectarnos con nosotros, también nos ayuda a sentirnos, a vivir en los instantes. Y nos abre un mundo de posibilidades la gratitud, lo que hemos logrado, lo que hemos aprendido, lo que podemos agradecer, lo que tenemos, con lo que contamos, los aprendizajes, las posibilidades de apoyarnos y aprender y acompañarnos en estos momentos. El disfrutar, la risa, la felicidad, la alegría, el gozo, todo eso que podemos vivir y que hemos aprendido a vivir de otras maneras. Fíjense que incluso aprendimos a abrazar de otras maneras y abrazar a distancia. Y ahora nos comentaban en los aportes cómo hemos conocido nuevas personas, pero también hemos podido aprender a relacionarnos y a darnos bienestar de otras maneras. Quizás hemos encontrado la importancia del humor y aquí la pregunta que les hago es, bueno, ¿qué les hace reír, sonreír, disfrutar y traerlo a la mente y sobre todo
se vuelve parte de un hábito que da lugar a un estilo de vida gozoso, que lo traigamos a lo cotidiano, que en nuestro cotidiano estén presentes esas posibilidades de consentirnos, esas posibilidades de imaginar, de fluir, de mirar hacia adelante y seguir caminando, mirando hacia adelante, con el corazón lleno de recuerdos, aprendizajes y experiencias, pero soltar las anclas, poder seguir en estas nuevas realidades y en estos nuevos retos, en estas nuevas maneras de vivir, mirando hacia adelante con lo aprendido, con lo logrado. Y quizás quienes han estado conmigo en otros espacios, esta cita me gusta mucho y la traje hoy también porque me parece como muy pertinente cuando estamos hablando de momentos complejos en donde necesitamos abrir oportunidades para el desarrollo humano para nosotros en primer momento. Si alguna vez la noche de nuestra vida es demasiado oscura, aprendamos a volar como si fuéramos murciélagos, pero no dejemos de volar, nos dice Eduardo Galeano. Y miren que en ese encuentro con nosotros, cuando nosotros decimos movernos es importante también, no solamente para que los estudiantes tengan oportunidades de hacer ejercicio, nosotros también, cómo nos movemos, no solamente para no enfermar, sino cómo la relación con nuestro cuerpo nos lleva a movernos. Y entonces allí estamos hablando de la actividad física, desde el lugar que tiene positivo, desde promoción de la salud. ¿Y esto qué implica? Pensar en este instante la actividad física para nosotros. ¿Qué tanto me estoy moviendo? ¿Qué tanto estoy disfrutando el movimiento de mi cuerpo? ¿Qué oportunidades le doy a mi cuerpo para revitalizarse en el movimiento? Entonces nos movemos para estar bien motivados, vitales. También nos sirve para construir vínculos y compartir, y entonces también en los relatos estaba ese encuentro en donde lo deportivo empieza a ser una posibilidad de encuentro potente. Y allí les quiero invitar a pensar en cuando diseñemos actividades, pensemos en, miren la cantidad, en este blanco tengo la conexión con evitar el sedentarismo, prevención, y prevención de enfermedades asociadas a estar quieticos y estar sedentarios. Pero miren, si nosotros ampliamos la mirada, ¿se acuerdan lo que les decía? Ver más, vemos en esa relación con nosotros mismos y en esa relación con nosotros oportunidades inmensas desde la actividad física. Y entonces ampliar la mente y siempre pensar en, bueno, ¿qué más podemos hacer? Pero siempre empezando en ustedes, siempre empezando en cada uno de nosotros. María Alejandra, cuéntanos. Hola. No, que con este cuadro me llega a la mente las posibilidades grandes que tenemos de tener otras opciones para una universidad saludable. O sea, lo que tú nos decías, no quedarnos solamente en decir que vamos a hablar desde la enfermedad, que es lo que nos han vendido, ¿cierto? O sea, la actividad física siempre dice, haga ejercicio porque ya estás enfermo, porque ya tienes hipertensión, o sea, debes hacerlo, entonces ya la gente lo hace como porque tiene que hacerlo. Y ahí es cuando llegan a los programas y hay desertividad, ¿cierto? Yo tengo la fortuna pues, de estar en el equipo de acondicionamiento físico de sede Medellín y me parece muy chévere este cuadro porque tenemos que buscarnos nuevas opciones y no quedarnos solo en hablar de la alimentación y del ejercicio, sino que buscar qué realmente les gusta a las personas y desde esos gustos, lo que tú decías ahí, desde lo que disfrutan, el aire libre, o sea, desde esos gustos, mirar qué posibilidades tenemos para la motricidad. O sea, no verlo solo desde el contenedor corporal, sino, o sea, solo desde el cuerpo por la enfermedad, sino también verlo desde la motricidad, de lo que dice aquí. Bienestar físico para disfrutar, fortalecer vínculos con otros. Entonces es como eso. Maravilloso, qué rico escucharte desde Medellín. Muchas gracias por tu aporte. Y fíjense que desde allí cuando hablamos actividad física y promoción de la salud y hábitos y estilos de vida saludables relacionados con actividad física, pensamos en personas y comunidades que encuentran en el movimiento oportunidades para el desarrollo humano, oportunidades para la calidad de vida,
que disfrutamos el movimiento, que nos revitalizamos con el movimiento, que sentimos lo que nos aporta en el disfrute, pero también en el encuentro con los demás. Y miren que con todos los temas podemos decir cómo lo vemos desde prevención o cómo lo vemos desde promoción de la salud. Y algo tan sencillo como la alimentación, más allá de prescribir y encontrar que las personas asuman como propio lo que pensamos que es bueno para ellos, ¿cómo podemos tener una mirada mucho más allá y pensar que nutrirnos no es solamente meternos alimento para no sentir hambre, y entonces ya es como hora de almorzar, ¿qué voy a comer? ¿Cierto? Sino que la alimentación vista desde esta mirada amplia de promoción de la salud conectada con hábitos y estilos de vida nos debe retar a disfrutar, a compartir, a conectarnos con lo que nos gusta, con lo que disfrutamos. Fíjense que en las regiones todo el tema de lo tradicional, lo que encontramos allí, pero todo lo que alrededor de la comida nos une y nos permite realmente fortalecer espacios de encuentro, espacios de aprendizaje, en donde no solamente comemos para no sentir hambre o comemos algunos grupos de alimento para no enfermarnos, sino que alrededor de la alimentación podemos construir todas unas oportunidades de disfrute y de encuentro. Y en nuestras sedes hay cosas maravillosas que van desde las huertas hasta la posibilidad de pensar en recetarios y de construir juntos oportunidades de disfrutar alrededor de la alimentación. Entonces, ¿se acuerdan de ese ver más? Siempre cuando hablamos de promoción de la salud podemos ampliar la mirada y, como tú muy bien nos decías desde Medellín, poder encontrar otras maneras de hacer las cosas en donde la creación, la innovación y la posibilidad de construir con otros resulta muy importante. Y les decía que en el recorrido de hábitos y estilos de vida, la relación con nosotros era importante, la relación con otros es importante y nos reta a nuevos aprendizajes también. Y aquí ustedes ya dieron algunos ejemplos de actividades abiertas que favorecen vínculos, apoyo y cuidado mutuo. Natalia nos dice, espérenme que se me fue y María Alejandra levantó la mano. Natalia dice, a veces en lo no convencional se encuentran cosas espectaculares. Eso es cierto. A veces cuando nos permitimos ver más encontramos unas oportunidades que uno dice, oiga, y estaba ahí y yo no lo había visto y realmente no me implicó sino el esfuerzo de no mirar solamente lo de siempre, sino de abrirme y mirar mucho más. Quiero ver si hay manitas levantadas. Parece que ya no. Entonces les decía que hemos compartido muchas cosas que no solamente nos conectan con ese bienestar en lo individual, con esa fortalecer nuestra relación con nosotros, sino también desde las sedes nombramos algunas actividades y acciones que fortalecen la relación con los otros, posibilidades de cuidado mutuo. No sé si alguien quiere traer alguna otra experiencia de otra sede con relación a actividades y espacios que favorecen vínculos, apoyo y autocuidado en este momento que estamos retornando a nuestras sedes y que estamos proyectando nuestro semestre que inicia. ¿Hay alguna otra experiencia que quieran compartir? Cuando quieran compartir, por favor, prendan el micrófono con toda confianza. En este momento, sí, Mónica. Pues buenos días a todos y todas. Por ejemplo, quería destacar que la Dirección Nacional de Bienestar nos ha permitido a los profesionales del equipo tener espacios de autocuidado y eso, por ejemplo, para mí ha sido valioso, como espacios de yoga, espacios de capacitación, de reflexión y eso, por ejemplo, pues para mí es importante. Porque creo pues que se tiene en cuenta no solamente que se cumpla con el servicio, sino cómo están esos seres humanos que prestan el servicio hacia la comunidad universitaria. Entonces me parece que le apuesta, digamos, a ese tema del desarrollo humano y me parece pues que es importante exaltarlo, ¿no? Y son espacios que están como disponibles para todo el equipo, generalmente
pues hay unas personas que están siempre como muy interesadas de participar de esos espacios, a veces hay otros que no atienden ese llamado, sin embargo, como que hay como la oportunidad de trabajar en nosotros, en nuestros tiempos de trabajo personal. A veces el ritmo de trabajo no, pues nos hizo una invitación y un llamado a mirar hacia adentro, como bien dices tú, profe. Y es que si estamos bien, nosotros estamos en la capacidad de ofrecer algo mejor hacia afuera. Entonces eso me ha parecido valioso y es algo que se ha mantenido a lo largo de esta pandemia, ese apoyo. Así es, Mónica, muchas gracias. Y desde la Dirección Nacional de Bienestar, pero también la oferta que se ha abierto desde las distintas sedes, ¿no? Y que nos permite sentir que tenemos una gama de alternativas y posibilidades amplias en donde no somos solo funcionarios o no somos solo estudiantes, no somos solo docentes, sino somos seres humanos como Mónica nos está planteando en este momento. Muchas gracias, Mónica. Y en este momento de transición, pues la pregunta es cómo apoyarnos para estar bien y felices. Y fíjense que ahí la apertura a aprender pues es fundamental. Vamos a estar aprendiendo juntos para lograr que no solamente este tiempo nos deje una huella positiva, sino una cantidad de aprendizajes y logros que van a enriquecer día a día pues nuestra existencia. Nosotros nos cuidamos en la relación con los otros cuando construimos relaciones enriquecedoras. Relaciones en que está presente el diálogo, el respeto mutuo, la palabra positiva, la comunicación asertiva. Esa comunicación asertiva tiene que ver con también expresar lo que yo necesito. Desde habilidades para la vida, una de las habilidades que solemos trabajar es esa comunicación asertiva que nos lleva a eso. No esperar que nos adivinen lo que necesitamos, sino que en esa construcción de relaciones positivas también es importante poder expresar, mire, yo necesito, esto me está haciendo difícil, esto me genera temor, poderlo poner afuera y poder construir juntos posibilidades y aprendizajes. Y entonces esas relaciones enriquecedoras recíprocas, pero también cuando podemos seguir creciendo en la relación, no somos estáticos, pueden cambiar nuestros gustos o podemos enfrentar nuevos retos, pero también es importante aprender a poner límites y entonces crecemos en la relación con otros cuando expresamos lo que necesitamos, pero también cuando ponemos límites, también cuando sabemos decir adiós si es necesario, cuando decimos, oiga, hay un momento para pedir ayuda y todos los seres humanos a veces necesitamos pedir ayuda. O hay un momento para dar ayuda y desde esto que aprendí yo puedo colaborar y puedo aportar. Fíjense cómo aprendemos tanto cuando nos escuchamos. Y entonces allí en la relación con nosotros esto es importante. Cuando construimos oportunidades para la empatía. Y entonces, ¿qué es construir oportunidades para la empatía? Tender puentes de comunicación en donde podamos estar conectados con los otros y podamos saber que para todos esta época es compleja esas preguntas de cómo estás, qué sientes, qué piensas, puedo ayudar, que sentimos que son lógicas, pero a veces no las hacemos ni a las personas más cercanas. Sino, hola, ¿cómo estás? Pero el cómo estás realmente muchas veces no espera respuesta, sino es parte de una manera de saludar, en donde sencillamente decimos, hola, ¿cómo estás? Te vi. No esperamos respuesta, sino un cómo estás en donde realmente esperemos respuesta. Un qué sientes en donde realmente esperemos escuchar qué siente y podamos realmente recibir esos sentimientos. ¿Qué piensas y podamos aceptar que quizás pienses muy distinto a mí y que esa diferencia de pronto nos complementa y me permite a mí ver cosas que no estaba viendo? Y ese te puedo ayudar y nos podemos ayudar. Esos son esos puentes que nos permiten realmente conectarnos empáticamente. Por eso se habla que la empatía es una habilidad que nos permite tender puentes, pero miren lo bonito, hacia universos distintos al propio. Quiere decir que lo que yo encuentro al otro lado no es otro yo, lo que yo encuentro al otro lado es un otro distinto y un otro pues que necesito conectarme a comprender esa diferencia para poder conectarnos con esas relaciones recíprocas.
Y aquí pues estoy deteniéndome un poquito en la empatía, porque a veces la oímos nombrar, pero no sabemos cómo se hace. Fíjense que para conectarnos empáticamente, ese hacer preguntas ayuda, porque nos permite comprender ese universo distinto, esa flexibilidad que les decía que nos permite avanzar al ritmo que podemos avanzar y no a un ritmo preestablecido, sino avanzar conectados con los otros. Evitar hacer juicios y prejuicios, ¿por qué? Porque cuando yo hago juicios y prejuicios, lo hago desde mi lectura y mi lectura está limitada a lo que puedo ver. Cuando yo me abro a comprender un universo distinto, necesariamente no puedo partir de un juicio, sino tengo que partir de la curiosidad. Cuando yo digo, ¿tú qué piensas? No espero que me digan lo que yo pensaría, sino, bueno, ¿tú qué piensas? Parte de la base que puede ser distinto a lo que yo estoy pensando. Y fíjense que la empatía se construye así, nos permite sintonizarnos, escuchar más que con palabras, con una actitud respetuosa y abrirnos a esa conexión. Pero fíjense que cuando preguntamos estamos abiertos a esa respuesta, abiertos a recibir esa respuesta. Y nosotros damos una respuesta también en donde hay solidaridad, hay respeto y eso es recíproco. Entonces, así nos cuidamos en el cuidado con nosotros. La acción empática se produce cuando no solamente se escucha, sino se interactúa facilitando que cada cual se exprese, que cada cual en esa singularidad, en ese universo distinto se exprese. La empatía permite ampliar el propio horizonte, ganar más sensibilidad, ayudar a otras personas, pero también crecer nosotros. Entonces, fíjense, por eso se habla de esa posibilidad de que florezca la empatía cuando nosotros le permitimos al otro sencillamente ser, como nos dice Humberto Maturana cuando nos habla de amor. Dice, amar es dejar aparecer. Dejar aparecer es, yo no espero ver en ti este retrato de lo que yo me imaginaba que era el ideal, sino te dejo aparecer y te acepto y disfruto. Y fíjense que el dejar aparecer también tiene que ver con nosotros, que no somos estáticos, sino que también nos vamos transformando. Y todas estas cosas abren las oportunidades para ese cuidado mutuo. Miren que estas fotos me parecen bellísimas y que las traje a propósito del cuidado mutuo. Este concepto es un fenómeno natural en el que los troncos, ramas o raíces de los árboles crecen juntos. Y miren tan bonito y pues es de la realidad. ¿Cómo podemos conectarnos y crecer juntos? ¿Cómo podemos ser solidarios y pensar que realmente esas oportunidades de bienestar que construimos, las construimos para nosotros y las construimos para los otros? Y entonces nace esa posibilidad de nos cuidamos y ahí es donde está presente esa solidaridad que nos abre pues un montón de oportunidades. Oportunidades para en esas relaciones crecer, acompañarnos y definitivamente, intencionalmente no hacernos daño. Es posible que en las relaciones nosotros no nos hagamos felices siempre, claro. Es que definitivamente crecer no siempre es fácil, ¿cierto? Pero sí es importante aprender a poner límites y saber que si estoy en una relación en la que confío intencionalmente, ni voy a hacer daño, ni me van a hacer daño. Otro elemento bien importante cuando nosotros hablamos de la relación con los otros y de estilos de vida en la relación con los otros tiene que ver con cómo tramitamos los conflictos. Fíjense que nosotros podemos tener muchas maneras de aproximarnos a los conflictos y eso genera formas de relación más o menos difíciles. Uno puede decir, los conflictos yo los evito, entonces no lo miremos, porque es que es incómodo y es aburridor. ¿Lo soluciona? No lo soluciona. ¿Lo transforma positivamente? No, porque lo estoy escondiendo y lo estoy evitando. O puedo sencillamente decir, bueno, lleguemos a un acuerdo y ya no hablemos más porque es realmente muy aburridor hablar de este tema. O puedo realmente ver qué es lo que está pasando, comprenderlo y transformarlo. Y pensar en el conflicto como vida, como presente en todas las relaciones humanas, pero cómo podemos aprender a transformarlo. Y de acuerdo a la lectura de conflicto que tenemos, pues podemos tener distintos sentimientos y lo traigo aquí porque también alimenta nuestros estilos de vida en la relación con los otros.
Culturalmente nos enseñan a competir, culturalmente nos enseñan a ganar y que el otro pierda, y tenemos que lograr encontrar otras maneras de comprender los conflictos que no nos estresen. Bueno, tenemos este conflicto, esta dificultad, ¿qué podemos aprender allí? Y desde allí, no concebirlo como algo que nos enfrenta, sino concebirlo como algo en lo que participamos y que nos reta, que nos confronta, pero que nos plantea objetivos comunes. Si lo logramos ver así, quizás en nuestro cotidiano, cuando aparecen los conflictos, la lectura que tenemos es positiva, de curiosidad, de posibilidad de aprendizaje, nos permite ser flexibles. Cuando trabajamos el tema de habilidades para la vida, normalmente trabajamos este autor que tiene algo que nos ayuda a conectarnos más positivamente en el conflicto. Él nos plantea que los grupos humanos más dinámicos son los que permiten que el conflicto se manifieste abiertamente para manejarlo productivamente. Entonces, bueno, esto está siendo difícil, hablemoslo. Esto está siendo difícil, ¿qué podemos aprender de? Y allí, definitivamente, abordar el conflicto, pues genera unas formas de relación más o menos enriquecedoras o más o menos positivas. Algo que ya sabemos, pero que no siempre ponemos en práctica, es cómo el diálogo nos ayuda. Estas imágenes también son de Juan Pablo Lederac, algunos de ustedes ya las habíamos compartido, pero las traigo porque tienen que ver en la relación con nosotros y cómo a veces nos acostumbramos a competir y hacernos daño, y realmente podríamos encontrar otras maneras de funcionar frente a lo difícil y frente a lo que necesitamos lograr. Y aunque culturalmente pues nos refuerzan el tema de la competencia, nosotros podemos abrir espacios para la colaboración, la solidaridad y para procesos enriquecedores en este sentido. Quizás cuando hemos vivido pues momentos tan difíciles, con pérdidas, con limitaciones tan grandes, por cambios tan fuertes, otro elemento importante en el cuidado de la relación con los otros tiene que ver con la reconciliación, con, bueno, esto fue difícil, esto nos hizo daño, nos hicimos daño, cómo construimos oportunidades para restablecer la relación, restablecer la comunicación y volver a estar bien, sobre todo en las relaciones que nos importan. Y entonces también les traje aquí algunos elementos sobre la reconciliación, porque definitivamente tenemos que pensar qué es. Y fíjense que dentro del qué es la reconciliación nos dice unir voluntades, es decir, queremos volver a sentirnos bien, queremos volver a restablecer la comunicación, queremos volver a ponernos de acuerdo, queremos volver a sentirnos bien, no para readaptarnos, no para decir que aquí no pasó nada, sino para aprender. Yo les decía, detrás de todas las dificultades hay invitaciones, y las invitaciones normalmente nos traen logros importantes. Y entonces, comprender, aprender, movilizar y realmente transformar. Para eso es la reconciliación. De allí, a veces decimos, bueno, es que lo feo que nos pasa es mejor que no lo volvamos a mirar, y entonces hacemos de cuenta que no pasó, y realmente el camino de la reconciliación es el que nos permite reconstruir relaciones, y estamos hablando de estilos que nos permitan realmente bienestar y desarrollo mutuo. Y entonces, otro camino conocido tiene que ver con el rencor. Y entonces dicen que definitivamente el rencor es el veneno que uno se toma esperando que le haga daño al otro. Y definitivamente tenemos que aprender caminos para eso que nos hizo daño, aprender y no seguir en el conflicto, no seguir haciéndonos daño, y poder soltar y poder superar. Pero fíjense que lo importante cuando hablamos de reconciliación y de perdón, estamos hablando de aprendimos, y cuando aprendemos, entonces hemos transformado lo que ocasionó, acogimos esa invitación que nos llegó. Y entonces allí, en la relación con nosotros, vuelvo a traer otra cita de Maturana que les nombré hace un momentico, y allí hay un video que también les voy a compartir, que es bien importante en este tema, de dejar aparecer, y otra fotografía de la naturaleza. Me encantan las fotografías de los árboles.
En pensar en los estilos de vida, en la relación con nosotros, fíjense que hay mucho que pensar más allá de no enfermarnos. En esa relación con nosotros está la posibilidad de crecer juntos, de apoyarnos, de aprender, acompañarnos, divertirnos, aprender a decir adiós cuando necesitamos decir adiós, pero también aprender a manejar las cosas que son difíciles y enriqueciéndonos con aprender de esas dificultades, aprender del proceso mismo de la construcción de soluciones, aprender en la reflexión que tenemos con nosotros y en ese diálogo. Y entonces en esa relación con nosotros y con nosotros, pues ese volver a mirarnos resulta bien importante. Las preguntas que traigo aquí para esta parte tienen que ver con cómo generar, pensemos desde las sedes o desde el lugar que habitamos, cómo generar micromundos. ¿Qué son micromundos? Mi mundo chiquito, ese espacio que yo habito, ese espacio en el que yo me relaciono con otros con lógicas distintas. Y que nuestros espacios sean espacios seguros. Fíjense que en todas las tensiones, cuando uno analiza qué ha pasado en pandemia, muchas veces los espacios seguros se tornaron en espacios inseguros porque la convivencia era difícil, porque estar viviendo lo que estábamos viviendo era difícil. ¿Cómo logramos que nuestros espacios pequeños sean espacios seguros? ¿Cómo logramos que ese espacio en la sede sea un espacio seguro? Que cuando llegamos sintamos que es un espacio amoroso, respetuoso, seguro, en donde todos aportamos a las posibilidades del desarrollo humano. Y fíjense cómo hemos hecho un recorrido por los estilos de vida de una manera mucho más amplia. Nos falta pensar en la relación con lo otro, en donde también hay necesidades importantes, en donde también hay logros importantes desde sus sedes y de la universidad como universidad. Y allí la última pregunta que traía para este recorrido tiene que ver con actividades y espacios que favorecen la corresponsabilidad con el cuidado del ambiente, que es el otro y el último tema que vamos a trabajar desde estilos de vida, y antes de compartirles los instrumentos que quiero compartirles para evaluar estilos de vida. Tenemos actividades en nuestras sedes que favorecen corresponsabilidad con el cuidado del ambiente. ¿Quién quiere compartir experiencias de las sedes en el cuidado del ambiente, en el cuidado de nuestro campus, en el cuidado de nuestros recursos, en esa conexión salud y ambiente? ¿Alguien quiere compartir en este momento? Tenemos muchas experiencias desde las sedes. ¿Quién quiere contar? ¿Qué hacemos en el cuidado del ambiente? Bueno, les dejo la inquietud que lo tengamos allí como posibilidad para compartir. ¿Sí? No, yo les quería contar, digamos, aquí en la sede de La Paz se han identificado el uso de los techos solares, de los techos verdes, pues de la planta de tratamiento de agua, también todos estos puntos ecológicos, creo que son escenarios. También se está organizando a través de un proyecto, un sendero ecológico que está en construcción. Y bueno, estas son como algunas de las iniciativas que hemos desarrollado en La Paz. Uy, pero están poderosas, los techos solares, los techos verdes. Cuando yo fui no conocí el proceso, está interesantísimo. Los puntos ecológicos, claro, y el sendero maravilloso. ¿Alguien más desde otra sede? O Jensi, ¿querías decir algo más? No, Constanza, muchas gracias. No, gracias a ti. Hay unas experiencias muy interesantes desde la red iberoamericana que les voy a compartir con el material que les he ofrecido hoy a propósito de este tema. Desde la red iberoamericana de universidades promotoras de salud, hay unas experiencias súper bonitas. Adrián Patricia dice que hacen actividades para, se me
fue el chat, ya lo abro. Actividades para la recolección de colillas de cigarrillo que contaminan terriblemente, y entonces ese no contaminar nuestros espacios, nuestros campus, nuestras maticas, que a veces sufren mucho cuando es sobre ellas que se arrojan las colillas. Y entonces esta es una labor súper importante que nos cuentas que hacen en la sede. Muchas gracias. Y entonces fíjense que cuando hablamos de estilos de vida saludables, vamos mucho más allá de no enfermar, y ese ver más nos permite también aportar más, incidir más y lograr transformaciones importantes. Este es el sitio que yo les decía donde tenemos todo el tema desde la red iberoamericana, en la relación salud y ambiente, que les voy a compartir, y tenemos un botón en la Biblioteca Virtual de Promoción de la Salud en la Región de las Américas que se llama Cultura, Naturaleza y Cambio Climático y Salud, que además ha sido muy alimentado por un profesor de nuestra universidad. Ese fue el recorrido que hicimos por la relación entre hábitos, estilos de vida, condiciones, decisiones individuales, y desde esa perspectiva amplia de estilos de vida. Les había ofrecido que en la última parte les iba a hablar de instrumentos. Este instrumento que les voy a compartir cuando queremos evaluar hábitos y estilos de vida y pensar en dónde hay necesidades que podemos diseñar participativamente estrategias para dar respuesta. Este es uno de los primeros instrumentos que surge desde universidades promotoras de salud. Es re bonito. Tienes un estilo de vida fantástico, lo propone Vida Chile en el año 2006. Y es un instrumento súper bonito porque es muy ágil. Como ustedes lo ven, esta es la pieza gráfica, pero pueden encontrar más información en la guía que publicó Chile en ese año. Pero esta pieza gráfica, pues fíjense que es súper fácil de llenar, y uno evalúa cómo es su estilo de vida y saca un puntaje. Y al sacar un puntaje, uno mismo tiene como una retroalimentación en dónde podría mejorar. Es un instrumento súper bonito. Con base en ese instrumento de Chile, en la Universidad Javeriana, eso fue en el 2006, el Vida Fantástico nace en el 2006, en el 2012 en la Universidad Javeriana diseñamos otro súper bonito que también está a su disposición si les interesa y les gusta mirarlo, en lo que nosotros llamábamos en ese momento el equipo interdisciplinario que acompañaba el proceso de fortalecimiento de la Universidad Javeriana como promotora de salud. Y entonces tomamos como base el de Chile, hicimos una adaptación para Colombia, y era muy interesante porque ya lo pasamos fue a un instrumento virtual, y ustedes lo ven allí en pantalla. Y en el instrumento virtual lo respondían, y tan pronto lo terminaban de responder, recibían una retroalimentación. Ahí están como todas las categorías, todo eso se los voy a compartir para que lo puedan curiosear. Y entonces la persona lo terminaba de responder y recibía una retroalimentación, pero el instrumento nos sacaba información global, y a partir de la información global, pues veíamos necesidades para el diseño de estrategias. Y a partir de la información individual, pues la gente miraba y decía, ay, yo tengo que mejorar en tal cosa y tal otra, puedo fortalecer esto y lo otro, estoy muy bien en esto o lo otro. Entonces, este es otro instrumento que también ustedes pueden curiosear para pensar cómo evaluar hábitos y estilos de vida en la comunidad. Y me faltó otro, porque ahí me salió... miren que me faltó otro muy importante. Voy a dejar de compartir aquí y se los voy a mostrar porque es muy importante. El otro lo hizo la universidad, estoy abriéndolo en este instante, les voy a compartir mi pantalla completa. Lo hizo la Universidad Javeriana, pero de la sede Cali, y es muy... ¿qué tiene de valioso? Yo siento que en este momento es el más completo que hay porque se adaptó a Colombia, todo el proceso de ajuste y adaptación se hizo, y tiene publicaciones, tiene estudios y demás. Este es el portal de la Red Colombiana de Universidades Promotoras de Salud, y allí está el instrumento que les quiero mostrar. Miren, allí ustedes lo encuentran, les voy a poner, y está el cuestionario validado, está el manual para la aplicación y un artículo
publicado por María Teresa Varela, que fue la líder en ese momento, y se los voy a poner en este momento en el chat. Entonces, ese es el otro instrumento. Hicimos el recorrido como habíamos pensado por toda la... Ya me estoy devolviendo para volverles a compartir. Hicimos el recorrido pensando en nuestros estilos de vida, pensando en la oferta de las sedes, y allí la mayor riqueza quizás ha sido pues escucharles y conocer qué tenemos en las sedes. Y ya, ahora sí vuelvo y abro para sintetizar y cerrar nuestra sesión. Entonces, hoy trabajamos estilos de vida desde promoción de la salud. Espero que hayan tenido la posibilidad de pensarse y mirarse y sentirse frente a sus estilos de vida y tomar algunas notas que les permitan también planear una ruta para fortalecer aquellos estilos de vida y aquellos hábitos que les generan bienestar. Compartimos la experiencia de las sedes y queda abierto el canal de comunicación entre ustedes. El directorio nos va a ayudar, pero fíjense que ya nos quedan tareas, por ejemplo, para pensar el tema de las bicicletas, que va a ser válido e importante para, si no para todas, para muchas de nuestras sedes. Y bueno, trabajamos toda la conceptualización, hicimos todo el recorrido. No me salió la diapositiva que les quería mostrar y no importa. Esta era la que les quería mostrar. Hicimos el recorrido entonces, ¿por qué son? Cómo fortalecerlos, y terminamos con algunos recursos que nos permiten evaluar y proyectar procesos para el desarrollo de estilos de vida. Esa era con la que quería cerrar la sesión de hoy. Esta sería nuestra tercera sesión. Nos quedan solamente 2 sesiones y allí una pregunta. Algunas personas nos han comentado que la próxima semana es inducciones y sería difícil que tuviéramos la sesión, que si podríamos aplazarla y no tener el próximo miércoles, sino los 2 siguientes miércoles. Para mí es perfecto lo que para ustedes esté bien. Podemos no tener el próximo miércoles y tener los 2 siguientes, o si ven que la inducción no les afecta, podemos vernos el siguiente miércoles y terminar el siguiente. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes qué prefieren? Lo que prefieran es perfecto. Si quieren, nos vemos el siguiente miércoles, o si quieren, como tenemos, podemos dejar de grabar, querida Angélica. Como tenemos las inducciones, pues lo hacemos el siguiente.